Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra unidad didáctica de comportamiento ético. Clase número 6 de comportamiento ético. La clase anterior hablamos sobre valores y jerarquía de valores. Es decir, cómo nosotros vamos a priorizar nuestros valores, ¿no? Cultivando algunos y desechando otros, de acuerdo a lo que nosotros como personas podamos determinar qué valores cultivar y qué valores no cultivar. Bien, la clase de hoy habla acerca de la ética y la moral. La ética y la moral están relacionadas con el cultivo de valores de cada persona y también y que esto va a influir en nuestro comportamiento, es decir, nuestras actitudes van a depender de cómo estamos formados en valores. Y de eso va a depender nuestra ética personal, nuestra ética profesional y también la moral de las diversas sociedades. ¿Qué significa la ética? El vocablo ética deriva del griego ethos, que significa costumbres. La ética. La ética trata del estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos deseables. Es decir, va a ser un análisis, una reflexión, ¿no?, del comportamiento de las diversas personas, ¿no? Cómo se comportan y si ese comportamiento es correcto o incorrecto. Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad. Por eso se establecen códigos éticos en cada profesión, normas éticas, ¿no?, para que ellos puedan comportarse de acuerdo a su ética profesional. Por otro lado, también podemos definirlo como una reflexión sobre la moral. Compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades, buscando su fundamento o legitimación, ¿no? Es decir, va a ser una reflexión sobre también las diversas sociedades, desde la época primitiva hasta la actualidad, porque la moral va cambiando, las sociedades van cambiando, no son estáticas, ¿no? Entonces, también la moral va cambiando de acuerdo a las sociedades y también de acuerdo al lugar donde se vive. En resumen, la ética es la disciplina que se ocupa de la moral, de estudiar a la moral, de reflexionar sobre la moral, de algo que compete a los actos humanos, es decir, al comportamiento del ser humano. La conducta ética incluye atenerse a los códigos morales de la sociedad en que vivimos. Como es el estudio del comportamiento humano, la ética se ocupa de las relaciones personales de cada persona, como las decisiones que se toman en el día a día, y en un sentido más amplio de los vínculos también colectivos, no solamente individuales, sino también colectivos. Por lo tanto, se trata de un concepto que aplica también en la conducta de las diversas profesiones, es decir, cómo se comportan los médicos, los abogados, los maestros, los periodistas, los técnicos, los políticos, ¿no? Es decir, va a estudiar la moral de cada profesional. ¿Cuál es
la importancia de la ética? El estudio de la ética pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y de actuar del ser humano. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto el actuar del ser humano? Al tiempo que trata de establecer reglas, normas de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿no? En este sentido, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal, como individuos y como sociedad. Es decir, vamos a reflexionar si lo que estamos haciendo está correcto o está incorrecto. Ejemplos éticos. Por ejemplo, ser leal y transparente con nuestros jefes cuando ya somos profesionales. Pagar los impuestos a tiempo, ¿no? Es un deber que tenemos. Respetar los horarios de trabajo, no llegar tarde, ser puntuales, siempre llegar temprano. Ayudar a un compañero de trabajo si lo necesita, ¿no? Ser solidarios, ser empáticos. No aceptar sobornos, es decir, no aceptar dineros ni regalos, ¿no? En compensación de algún servicio que podamos ofrecer. ¿Y qué es lo no ético? Es decir, no, lo incorrecto, lo que no debemos de hacer. Perjudicar a la empresa o en el trabajo, a la institución donde estamos trabajando, donde estamos laborando, ¿no? Hablar mal de la competencia, no debemos hablar mal ni de nuestros colegas, ni de las otras empresas. Provocar conflictos laborales. No debemos ser parte del conflicto y si lo somos, debemos evitarlos con nuestra inteligencia emocional o aprender a solucionarlos de inmediato. Obtener ascensos por otros medios que no sean los propiamente merecidos. Si somos eficientes y eficaces, obtendremos nuestros ascensos que nos corresponden, pero no utilicemos otros medios para ascender, ¿no? De forma inmerecida. Aceptar coimas a cambio de información propia de la empresa. Es decir, no podemos dañar a nuestra empresa de repente perjudicándola, ¿no? Aceptando dinero por lo bajo de otras empresas para dar información. La confidencialidad es parte de la ética profesional, ¿no? Y nosotros como futuros profesionales tenemos que tener en cuenta y respetar los códigos éticos. Fundamentos filosóficos. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de la ética? La ética en investigación se debe basar en los siguientes conceptos. Saber hacer, no hacer daño, respetar los principios morales, filosóficos y religiosos de las personas, de los participantes, y sobre todo el respeto por la vida humana. La ética se basa en 4 puntos fundamentales: transparencia, inclusión, responsabilidad, imparcialidad. Tenemos que aprender a ser transparentes, ¿no? Como personas, ¿no? Y en nuestro medio laboral o que nos rodea. Respetar la inclusión, es decir, ser equitativos, sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión u otros aspectos de la persona. Ser responsables en nuestro entorno laboral, como estudiantes, como profesionales, como individuos de parte de una familia. Imparcialidad. Tenemos que tener presente estos 4 puntos fundamentales. La ética debe partir de la realidad del ser viviente y puede también usar una fundamentación trascendental de la racionalidad, teniendo siempre en consideración que no es la última instancia, desde un punto de vista metafísico y no puramente discursivo. Es decir, que de repente vayamos más allá de la racionalidad, de la razón, ¿no?
para poder entender los fundamentos filosóficos. Principios de ética. Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano que apoyan su necesidad de desarrollo y felicidad. Es decir, ¿para qué existen los principios éticos? Para poder satisfacer nosotros mismos, ¿no?, nuestro desarrollo personal y por ende seamos felices, ¿no? Los principios son universales y se les puede apreciar en la mayoría de las doctrinas y religiones, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, es universal porque cada sociedad va a tener sus principios éticos. Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, es decir, el comportamiento de las personas, cambiando las facultades espirituales, racionales, ¿no?, encaminándolas por el correcto caminar. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, ¿no?, el amor al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás especies, tanto de las personas, de los animales y de las plantas. Tenemos que tener siempre presente, ¿no?, que los principios éticos están basados en valores que nosotros tenemos que aprender a cultivar. Principios básicos éticos. Debemos tener siempre presente los principios básicos éticos en nuestro entorno laboral, que es la confiabilidad, la seguridad y la privacidad. Valores éticos. Definición. Los valores éticos rigen la conducta de una persona, sobre todo en cómo se relacionan con las demás. De forma individual es posible tener ciertos valores éticos, pero si hay algunos que destacan por encima de otros por la importancia que tienen en todos los niveles. Es decir, algunos van a destacar dependiendo de nuestra carrera profesional, dependiendo del medio donde estamos laborando. Ejemplo de valores éticos. La justicia, ¿no? Un abogado tiene que tener presente, para él es prioritario, ¿no?, jerarquizar sus valores, como de la justicia, de la honestidad, de la lealtad, de la tolerancia, ¿no? ¿Qué es justicia? Se trata de dar a cada persona lo que le corresponde o lo que le es debido. La honestidad, no engañar, no mentir, actuar con sinceridad, ¿no? Es decir, viene a ser la forma de pensar y actuar correctamente. La lealtad, ¿no? Mayormente las secretarias, los jefes o los subjefes tienen que ser leales con el empresario, con el que dirige la institución, con sus colegas. Tolerancia. Mayormente tenemos que aprender a ser tolerantes, a ser perseverantes, a saber agradecer, a ser solidarios y a respetarnos los unos a los otros. Estos son algunos ejemplos que debemos de practicar, ¿no? En salud es fundamental que ustedes, como futuros profesionales en salud, sepan practicar estos valores, ¿no?, de tolerancia, de responsabilidad, de compañerismo, de disciplina, de empatía, de responsabilidad. Y no solamente los técnicos en enfermería, los técnicos en producción agropecuaria también tienen que tener presente, y todos los profesionales, ¿no?, de todas las áreas, tener presentes estos valores éticos que son fundamentales en nuestra formación profesional. A continuación vamos a hablar acerca de la moral. El vocablo moral deriva del latín moris, que significa costumbre. Definición de moral. La moral es el conjunto de costumbres y normas
que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una determinada comunidad. También es la diferenciación de intenciones, decisiones y acciones entre las que se distinguen como propias y las impropias, es decir, lo correcto o lo incorrecto. También se puede definir como un conjunto de juicios relativos al bien y al mal, es decir, qué está bien, qué está mal, destinados a dirigir la conducta de los humanos. Estos juicios se concretan en normas de comportamiento que adquiere cada individuo, que va a regular sus actos, su comportamiento en su vida diaria. Las reglas o normas morales pueden ser diferentes en países diferentes o incluso en el mismo país en épocas diferentes. La moral es un fenómeno subjetivo, es decir, cómo nos comportamos dentro de una determinada sociedad. Ejemplo, cómo vestirse, qué lenguaje usar, amar al prójimo, no mentir. Como habíamos mencionado, cada sociedad va a tener sus normas morales, ¿no? Las cuales tienen que hacer cumplir. Recordemos pues en la época del incanato, cuál era la moral de la época del incanato. Tenían 3 principios fundamentales que el curaca tenía que velar para que se cumplieran, que era el ama aquella, ama sua, ama yuya. O sea, no seas ocioso, no seas ladrón, no seas mentiroso. Y todos los integrantes de esta sociedad tenían que cumplir, de lo contrario eran castigados. Es por eso se dice que cada sociedad tiene sus normas morales y conforme va evolucionando las sociedades, también va cambiando y modificando sus normas morales. Diferencia entre ética y moral. Veamos pues cuál es la diferencia entre ética y moral. La ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Varios autores consideran como sinónimos estos términos, debido a que sus orígenes etimológicos son similares y remiten al carácter propio de los hábitos de un grupo. Sin embargo, en otros contextos se utiliza el término ética para referirse a la filosofía moral, mientras que moral se refiere a los diferentes códigos de comportamientos concretos. Algunas posturas conciben la ética como el conjunto de normas sugeridas por un filósofo o provenientes de una religión, en tanto que la moral se le designa el grado de acatamiento que los individuos dispensan a las normas imperantes en el grupo social o la sociedad. En otras palabras, la ética también puede ser definida como el estudio de la moral, la teoría racional de cómo actuar en sociedad. La moral es la forma en que actuamos, el comportamiento, el hábito. La ética tiene que ver más con la teoría y la moral con la práctica. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía. En cambio, la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad.
Diferencias entre ética y moral. La ética surge como tal en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y de su propia elección. Es decir, vamos a reflexionar si es bueno o es malo. Mientras que la moral viene a ser conjunto de normas que nacen en una determinada sociedad y como tal ejerce influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes, ¿no? Conclusión. Cada persona ha desarrollado un modelo ético y moral propio, donde cada quien decide si es ético o moral las acciones que son realizadas. Nivel moral. Ayudo voluntariamente a un compañero de clase si bien me arriesgo a herir su comportamiento. Nivel ético. Me pregunto sobre qué tiene más valor moral, la intención que inspira un acto o los resultados que con él se obtienen. Rechazo. Nivel moral. Rechazo robar la calculadora de un compañero de clase sabiendo que nadie me ve. Nivel ético. Tengo presente la máxima regla de oro. No hagas a otros o a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Ejemplo de moral. Debes de respetar a tus mayores. Ejemplo de ética. No es correcto hacer trampa en un examen, sin embargo es tu decisión hacerlo o no. Es una reflexión que se hace. Ética. Recuerda ayudar a otros como te ayudo a ti. Es una reflexión. Y la moral es un hecho. Es decir, gracias por ayudarme, te debo una, ¿no? Han entendido entonces la diferencia de ética y moral. Gracias por su atención. A continuación, resuelvan la práctica número 6 de comportamiento ético. Licenciada María Infante Palomino. Hasta la próxima, estimados estudiantes.